Alan, gracias por seguir estos contenidos, pero te agradezco si le das suscribirte y a la manito, y si además quieres comentar, mucho mejor. Muy buenos días, hoy es 23 de noviembre del 2023. Este espacio le llamamos Sincericidio, es el número 30. Hoy es día jueves, son las 8:30 de la mañana y un día como hoy en 1963 le metían su respectivo tirote al presidente al presidente John Fitzgerald Kennedy y lo pasaban por las armas en Texas, y cambia la historia de la gran nación del norte y cambia para nosotros porque el gran aliado nuestro fue Kennedy en el inicio de la democracia. Pero más allá de eso, hoy tengo invitado en especial al ingeniero agrónomo de la Universidad de los Llanos, don Carlos Azuaje. Don Carlos Azuaje es un productor agropecuario de amplia experticia, pero que además se ha dado a la tarea de divulgar esa experticia y esa experiencia para que en Venezuela mucha gente entienda la otra parte de la película de lo que se come. Porque cuando tú te comes una arepa, sí, muy bonita, bien empacada en la bolsa de pan o de cualquier otra marca o la que tú compras en Colombia, pero el esfuerzo de buscar la semilla, sembrar, cosechar, llevar a la planta, procesar y empacar y después distribuir, eso es otra película. Pero quizá la parte industrial es muy conocida, pero yo creo que es importante conocer sus experiencias desde el punto de vista del productor. Pero también don Carlos conoce el circuito del café, pero sobre todo lo interesante del café es que es un commodity de venta internacional. Es decir, es una siembra con la cual usted puede hacer plata y hacer mucha plata porque tiene un estándar que se consume a nivel mundial, que la gente lo paga en dólares, euros, francos suizos o como sea, y el café venezolano siempre fue bien recibido por los mercados internacionales hasta la estupidez del paisano Carlos Andrés, que montó el Fondo Nacional del Café y monopolizaron el tema de la comercialización internacional, y de ahí en adelante nos jodimos. Entonces, sobre esto y otros temas, yo quería escuchar a don Carlos que nos dé sus opiniones, y para eso le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Carlos? Muy buenos días, le escucho. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Y bueno, acá en Venezuela, pues la producción agrícola está por el piso. Sin embargo, es la única manera de subsistencia de la gente del campo y tiene que buscar la forma, pues, de sobrevivir luchando contra los costos de producción, contra la matraca, contra la extorsión, contra las expropiaciones y ahora, pues, contra los intermediarios y el mercado final, pues, que a la final al productor en todos lados, pues, los roban descaradamente. Bueno, pero a ver, quería que nos aclararas. Yo he hecho la tarea, pero quería que otra persona experta nos diera su opinión. Explícale a un mortal cómo haces tú para sembrar 10 hectáreas de maíz. Desde el momento en que tomas la decisión, esperas el tiempo que empiece la lluvia, cuánto tiempo tarda en preparar el suelo, cuántos obreros necesita, las semillas, cuánto es el material de fumigación que necesita, cuánto necesitas de fertilizante y cuánto tiempo tienes que esperar para después proceder a la cosecha. Te escucho. Bueno, para 10 hectáreas, lo primero que tiene que ser para el maíz, debido a que es un producto de 120 días, es tener los insumos al momento para sembrar. Luego el proceso de mecanizado, 3-4 pases de rastra, $60 promedio el pase de rastra. Luego tiene que tener semilla de calidad, unos 20 kilogramos por hectárea. Para 10 hectáreas serían unos 220 kilogramos aproximadamente.
tiene que tener los fertilizantes, 8 sacos de urea aproximadamente, 4 de fertilizante nitrógeno, fósforo y potasio, y por supuesto un promedio de 1 o 2 obreros por hectárea, en este caso 10 hectáreas, 10, 20 obreros que se mantengan ahí permanentemente haciéndole control de maleza, aplicándole los herbicidas, y muy importante tener los insecticidas, porque hay una plaga muy común en el maíz, que es el gusano barredor cogollero, que tienen que tener al momento el insecticida para aplicarlo, porque es una plaga que en 2 o 3 días te acaba con la planta del maíz. Luego que se hacen todos estos procesos, que ya se cumple el maíz, 90 días, que se puede sacar para cachapa, pero que eso es muy mínimo lo que se saca por ahí, y a los 120 días o un poco más ya se saca ya está el maíz seco y se cosecha a través de un proceso mecanizado cuando hay gasoil, si no lo tienen que hacer de manera manual, y se lleva a la agroindustria. Actualmente, pues el problema que más tienen los productores es el problema con el combustible y con los insumos, porque el combustible le está llegando 3 y 4 veces más caro que el costo normal, igual con los insumos, le duplican los precios, igual con el transporte. Al productor lo están volviendo un desastre por todos lados, sin embargo, él intenta sobrevivir para poder obtener la cosecha de maíz. Entonces, en 10 hectáreas estaríamos generando unos 20 empleos directos y unos 30 más indirectos que se transformarían en unos 50 empleos por 10 hectáreas. Ahora, otra pregunta, dado que los números son exponenciales, ¿cuál es el potencial en su mejor momento, tu experiencia? Yo no me voy a ir a las cifras publicadas de la Oficina de Estadística ni del Banco Central, sino de acuerdo a tu experiencia, ¿cuánto era, por decir, lo que se sembraba de maíz en Barinas? Valga la cuña decir que don Carlos es de Barinas, para que vean que de Barinas sí ha salido gente buena, no solo la pecueca del Sambo de Sabaneta, que ojalá y Lucifer lo tenga empalado. Pero te escucho, don Carlos. Bueno, en Barinas, en temporadas excelentes, han superado las 200.000 hectáreas de maíz en los diferentes municipios, y a nivel nacional se ha llegado cerca del 1.000.000, y muchas veces hasta se ha superado estas cifras de hectáreas de maíz, lo que actualmente, pues, si acaso estamos llegando a 200.000 hectáreas a nivel nacional. O sea, lo que sembraba Barinas antes, ni siquiera se está sembrando a nivel nacional por lo antes mencionado. O sea, que ¿cuál es el potencial solo en el maíz de los empleos que se podría generar si esas tierras que ya se sembraban, yo no estoy inventando la rueda, de lo que ya se sembraba, donde había cultura de la siembra del maíz, ¿cuántos empleos crees tú que se generarían en esto? O sea, estamos hablando de que en 1.000.000 de hectáreas, entre 10 son 100.000 por 50 personas, directos e indirectos, son 5 millones de empleos solo en el maíz, de acuerdo a la cuenta que tú me sacas. Eso es impresionante. Correcto, impresionante. Y si incrementáramos la producción, porque nosotros tuviéramos la capacidad de llegar a unos 3 millones de hectáreas, si le invirtiéramos unos 15.000 millones de dólares a la agricultura, para arrancar de lleno, tuviéramos la posibilidad de llegar por lo menos a unos 2 millones de hectáreas de maíz y sacar maíz para la exportación, porque el maíz venezolano es muy bueno. La agroindustria prefiere mucho el maíz venezolano por la calidad que tiene. Más bien el maíz que traen de afuera de importación son maíces que no cumplen con la calidad. Además son maíces que tienen almacenado por allá y para salir de ellos, pues los envían para acá, para Venezuela. Claro, bolsa de clac con gorgojo, eso es lo más normal. Pero voy más allá. Voy a insistir y me voy a quedar solo en la cifra del 1.000.000 de hectáreas, porque lo demás es paja mental para que los burócratas saquen cuentas y nos endeuden. Pero como el maíz, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado para que los privados puedan sembrar? No te preocupes por el Ministerio de Agricultura ni nada de eso, sino si un productor quiere producir, ¿cuáles son las trabas en las cuales el gobierno se está atravesando que limitan? Y te voy a hacer otro asunto.
Olvídate del cuento de que en Venezuela se va a recuperar la industria petrolera. En la Venezuela del futuro, ¿ok? Hasta que no hayan corporaciones que sientan la necesidad de invertir, Venezuela lo que va a tener es que importar gasoil a precio internacional y venderlo a precio internacional. Ahora mi pregunta es, ese productor agropecuario, ¿qué prefiere? ¿Pagar gasoil a precio internacional o hacer 5 días de cola para comprar un medio tambor y dejarle la plata al guardia de la bomba? Te escucho. Mira, es que actualmente el precio internacional del gasoil estaba por debajo de 0,20 dólares por litro. Y aquí en Venezuela se lo están vendiendo en $1 el litro, el gasoil, 5 veces más caro que el precio internacional, a través del bachaqueo, porque el gasoil llega y es controlado por la gente del PSU. Este gasoil se lo entregan a gente que ni siquiera tiene un huerto para sembrar, ni siquiera tiene un matero para sembrar, pero ellos agarran el gasoil y lo bachaquean y se lo entregan a los productores a un precio triplicado o 5 veces más caro de lo normal. En cuanto a la otra pregunta, para que se active la producción acá y el productor pueda estar tranquilamente sin trabas, lo primero es que se tiene que activar la banca manejada por gente seria, darle crédito al productor y que el productor se acostumbre nuevamente a como era antes, pues a que no le regalen nada, sino que reciba el crédito, produzca y pague su crédito y aparte de que genere empleo, genere beneficio para su familia. Porque un productor bien parado, como dice, el productor le da de comer al mecánico, al obrero, al ama de casa, y toda esa gente, el obrero, el mecánico y el ama de casa, Y ellos al van cauchero, y al cauchero, porque los tractores también se pichan. correcto, al cauchero, a todo aquel, y toda esa gente son los que van y gastan al comercio, ¿sí? Entonces se activa la cadena productiva completa. Y cuando el comercio empieza a vender, que empieza la oferta, la demanda, eso pone a un país a caminar derecho como es. Pero mientras que al productor lo esté jodiendo, que es la base principal de la cadena productiva, el comercio no tiene vida, entonces al comercio no tener vida no hay empleo, no hay un carajo, y es lo que está pasando. En cambio, al dar crédito al productor, tener el precio del gasoil a nivel internacional, como tú dices, el productor no tiene ningún problema, que los insumos estén disponibles, que regrese a Agroisleña. Agroisleña era una empresa muy seria que le brindaba asistencia técnica al productor, le entregaba el insumo al momento, y con un precio normal, pues ahora los insumos se lo triplican. Porque pasa que los que les dan crédito al productor son los mismos corruptos que están en el entorno del Ministerio de Agricultura y Tierra, son los mismos testaferros, ¿sí? Entonces le dan el crédito al productor con la finalidad de que si le metes el insumo el triple, el transporte al doble, el productor cuando llega a su cosecha y le pagas el maíz por debajo de los costos de producción, entonces el productor no tiene cómo pagar el crédito. Entonces estos mismos testaferros, a través de jueces y tribunales que no son agrarios, van y le embargan la maquinaria y le quitan la tierra al productor. Esto está pasando a cada rato. Sucedió con el caso del productor Omar Azuaje, que perdió su cosecha por lluvia, y como no tiene un seguro de cosecha, entonces automáticamente Agroisleña en esos tiempos, cuando el productor le pasaba eso, lo refinanciaba para que el productor pudiera pagar su cosecha. Estos no, estos van con un juez que no es agrario y le quita la maquinaria y le embarga las tierras. Es un proceso pero qué belleza. O sea que el concepto de la propiedad privada sí existe para la hora de confiscar, pero el concepto de la propiedad privada no existe a la hora de reconocer que tu finca la puedes poner como prenda para pedir un préstamo. Entonces, ¿quién entiende esto sinvergüenza? Pero, entonces, creo que es importante dejar como insumo que tú estás hablando de que hay que buscar que la banca dé crédito, pero hay un concepto que quizás yo quiero ayudarte, y es que en Venezuela hay que definir la propiedad privada. El problema venezolano es que desde que el Libertador pasó aquel famoso decreto en 1826 donde el Estado se reserva el subsuelo, desde esa época el Estado se reserva la tierra y cualquier forma o cualquier argumento te la quitan. Y últimamente, con estos sarnosos, cuando trajeron la maldita ley de tierras importada de Cuba con texto escrito en La Habana,
Pues ahí sí se terminó de joder los productores, porque resulta que Venezuela es un país donde se siembra en cash, no hay crédito. Los países que tienen vocación agrícola producen porque hay crédito, pero para que haya crédito tiene que haber propiedad, porque alguien tiene que hipotecar algo, alguien tiene que poner en prenda algo. Entonces el problema no es que la banca de crédito, el problema es que el ciudadano, que el productor sea propietario, para que él decida con quién se endeuda, bien sea se endeuda con la banca nacional, se endeuda con la banca internacional o se endeuda con un prestamista de esos usureros. Pero si usted está consciente de lo que está haciendo, lo importante es que usted pueda garantizar su producción con su propiedad. Y ese es uno de los conceptos de los cuales hay que exigir que el equipo de la señora Machado tiene que aclarar, porque hoy en Venezuela no hay propiedad y no puede haber crédito si no hay propiedad, no puede haber crédito si no hay ahorro. ¿Y por qué si no hay ahorro? Bueno, porque la plata que presta el banquero, ¿de dónde sale? Sale de dos partes. O el gobierno endeuda al país, hace una emisión de papeles y los banqueros le reciben la plata al gobierno y se reciclan y algún pequeño excedente lo prestan, pero la plata de los banqueros la ganan de los intereses de la maquinita ilegal del Banco Central de producir dinero inorgánico, o hay suficiente producción de bienes y servicios en el país donde el ciudadano puede ahorrar y esos ahorros son los que el banquero va a ir a prestar, cobrando un interés y pagándole un interés al ahorrista. Entonces, hay dos conceptos terribles que se han perdido en Venezuela. Uno, que es la capacidad del ahorro. Dos, que no hay definición de la propiedad. Y tres, que como consecuencia no hay crédito y por lo tanto los productores les toca funcionar es en cash y nadie echa pa'lante en este planeta en cash, salvo que usted ya sea rico en el arranque. Pero para el pelabolas tiene que haber crédito, pero tiene que haber la posibilidad de que todos estén satisfechos en el contrato y para eso tiene que haber una propiedad que se pueda poner en prenda. Otro tema que quería que nos ilustraras es con respecto al café. En el café no se puede hablar de 10 hectáreas, pero vamos a hablar de 1 hectárea. ¿Qué consideras tú cuánta gente se necesita para la siembra, cuánta gente se necesita para el cuido y cuánta gente se necesita para la cosecha y luego cuánta gente se necesita en la finca para el secado, ensacado y despacho, sin hablar del tostado, solamente sacándolo en grano verde? ¿Y cuál es el potencial del café, el que tú conoces, no el que dice la OIC? Te escucho. Bueno, el café, como lo acabas de decir, pues no se siembra en grandes cantidades de hectáreas, pero sí es un café, un producto que requiere mucho trabajo. Tiene que tener por lo menos 3 personas continuas por hectárea. Generalmente lo atienden la familia, pero son 3 personas por hectárea para hacer las labores de limpieza, poda, cualquier fertilización, en el caso de la siembra, y así sucesivamente. En el momento que llega la cosecha, ya se dispara de 3 personas, 5 personas que tienen que hacer el primer graneo, segundo graneo y el raspado, la cosecha final. Aparte de eso, tiene que tener otra persona que se encarga después del pillado, del secado, de mover el café para acá y para allá, porque ahora como no hay gasoil para hacer la seca mecanizada, pues tienen que secarlo a la luz del sol como se hacía anteriormente. Entonces, por hectárea pudiéramos estar hablando de un promedio de 5 empleos directos y otros, no sé, 7, 8 empleos indirectos, pues estaríamos hablando de unas 12 personas entre el directo y el indirecto, porque el indirecto involucra todo el que tiene que ver, pues, después de la cosecha, que es el que está en la torrefactora, que es el que está en la secadora, que es el que está en el área de comercialización, entrega, que es el camionetero que agarra el café y lo lleva a la secadora, a la torrefactora, todos esos empleos indirectos, pues. Y bueno, estaríamos hablando que ahora se tiene un promedio de unas 50.000 hectáreas en el país, a pesar de que el café hace 2 o 3 años para acá es donde ha agarrado otra vez auge, porque los cafetales se habían abandonado prácticamente, pues.
por la situación de que no había fertilizante, no había esto, no había lo otro. Y ahora que nuevamente está agarrando auge el café, pues vulgarmente están jodiendo nuevamente al productor con el precio del café, porque el costo de producción de un saco de café está por arriba de los $160. Entonces, las torrefactoras cerraron para que el productor no tenga a dónde entregar el café y mandan a los intermediarios con dinero, valiéndose de la necesidad del productor que ahora necesita para el estudiante, para darle comida a su familia, medicamentos para el abuelo y para pagarle a los obreros. Como el café siempre llega en temporadas cercanas a Navidades, el productor está obligado a vender el café al precio que sea. Entonces llegan estos vagabundos, los intermediarios, y lo pagan en menos de $100. Lo están pagando hasta en $90, 80, valiéndose de la necesidad del productor. Que el productor con su familia pasa todo el año atendiendo el café, esperando el momento de su cosechita para poder atender. Con respecto a lo que hablabas de que María Corina pues tiene que meterle el pecho a esto, a generar empleo para las personas que están afuera, pues el café sería una gran fuente de generación de empleo, producto de que nosotros contamos con el mejor café del mundo, se pudiera decir. Incluso cuando las épocas de Gómez, con mulas, se sacaba el mejor café venezolano por el lago de Maracaibo y se llevaba para Europa. Entonces, ¿por qué ahora no podemos hacer eso? Pienso que a través del nuevo gobierno que venga, cuando salgan estas pirañas, estas basuras, porque estoy seguro que contamos en este momento con el peor ministro de Agricultura y Tierra del mundo, un ministro que no duerme toda la noche pensando en cómo joder al productor al siguiente día. Entonces, a través del café, pudiéramos incrementar ya de 50,000 hectáreas a unas 200,000, 300,000 hectáreas, siempre y cuando tengamos un buen gabinete ejecutivo que pueda generar una buena comercialización a nivel internacional, llevar el café de nosotros a los Estados Unidos, a España, a Francia, a todos los países que verdaderamente tienen cómo consumirlo. Igual podría ser con el cacao, amigo. Bueno, pero vamos a seguir en el café. Fíjate lo siguiente. Yo escucho tu planteamiento, pero es importante quitarnos el chip socialista. ¿Y por qué te lo digo? Olvídate del maldito gabinete, ¿ok? Nosotros lo que tenemos que regresar es a el argumento de que tienes un producto, tienes un commodity con capacidad de reconocimiento internacional y lo importante es que venga cualquier empresa, Nescafé, aunque esos compran el puro café mierdero, que es ¿cómo es que se llama? El café robusta. Y en Venezuela se produce arábiga, que tiene mejor calidad, pero que vengan las grandes empresas de café y que vengan a Venezuela, a las fincas, a negociar con los productores y que el productor pueda exportar directamente. Hay que olvidarse del maldito Ministerio de Cría. Aquí lo que hay que tener es un Ministerio de Comercio para que quite las trabas, para que el productor pueda exportar. Y usted decide si vende en el mercado local o vende en el mercado internacional. Y otra de las cosas que yo veo que es dañino para el país es el cuento de la regulación del precio del café, porque eso fue lo que destruyó nuestra industria. Regular el precio del café en taza y eso aguas abajo volvió mierda a todo el mundo. Entonces aquí lo que hay que plantear es que en Venezuela el café venezolano se vende al precio que lo quiera vender el productor. Y si el productor está en Guárico, estado portuguesa, y quiere vender el café al precio que se vende en Nueva York, bueno, él lo vende al precio que le da la perra gana. Y si alguien se lo paga, lo vende. Y si nadie se lo paga, se lo tendrá que tragar o tendrá que bajar el precio. Pero es un problema de competencia del mercado. ¿Y dónde podemos competir los venezolanos? En la calidad del grano que se produce en Venezuela, porque históricamente fuimos competitivos. Entonces lo que hay que plantear a la señora Machado es que tiene que plantearse un gabinete que no se atraviese, que se aparten. Y cuando digo que se aparten, que aparten el ministerio, que aparten las grillas del SADA, las del SASA, que aparten a las alcabalas y que aparten a toda esa manga de sarnosos y que sea el libre flujo comercial lo que diga si de verdad tenemos que producir café
o nuestro café no sirve para una mierda y tendremos que tumbar las matas y sembrar plátano. Pero es lo que diga el mercado, y una de las cosas que es importante plantearnos como ciudadanos es: quiero menos gobierno, quiero menos Estado, quiero que el ciudadano sea libre de decidir qué es lo que va a sembrar. Pero volviendo a tu punto de la siembra del café, estamos hablando de que directamente con lo que se produce hoy, que son 50.000 hectáreas, es el equivalente a casi 600.000 empleos en una Venezuela paupérrima. Es decir, que si se pudiese producir café con el potencial que tuvimos cuando se cargaba en mula, pues yo creo que también hay un potencial enorme de generar empleo, porque el cambio venezolano es que haya empleo, no que haya petróleo, porque tuvimos petróleo y nos volvimos mierda, nos volvimos unos pobres. Pues entonces hay que volver a lo básico, que es producir desde el punto de vista primario, porque la única forma de que lleguen los insumos es que haya libre puerto y que la gente compre la semilla que considere adecuada. Ah, que la semilla certificada holandesa es mejor que la francesa. Bueno, compraré la francesa, pero eso es una decisión del productor, que es el que compra, no la de 4 burócratas en Caracas que escriben culo con K y no saben la diferencia entre sembrar una mate cilantro o una mate perejil. Entonces, yo creo que es importante acotar eso y quitarnos el chip socialista de que sean los malditos coprófagos en los ministerios de Caracas los que decían tu vida, y tú como productor es el que tiene que decidir. Y de ese día que haya competencia, usted verá a los vendedores de insumos compitiendo en precios para que le compren. Cuando no haya una agroisleña, sino que hayan 100 agroisleñas, ese día usted verá que los insumos bajan de precio. Cuando usted elimine los aranceles en el puerto para la importación de insumos de producción agrícola, bajarán los precios. Pero en la medida en que tengamos monopolios, te clavarán. Y ahora nos quedan 10 minutos y quería escuchar tu opinión con respecto a la siembra del sorgo. Porque el sorgo, claro, como es un material de forraje, la gente no le dedica tiempo, pero resulta que hay un potencial de generación de dinero, de generación de empleo, y con el sorgo nadie te come el maíz por la orilla. Pues cuando tú tienes maíz, siempre hay tal cual rata que te roba el maíz para hacer cachapa en su casa y comer. Pero en el sorgo se lo tendrán que moler y se lo tragarán los cochinos, pero no se lo pueden comer ellos. Entonces quería escuchar tu opinión del sorgo. Perfecto, como del sorgo no hay mucho de qué hablar, quería robarte un minuto de tu tiempo para cerrar el tema del café. Cuando dijiste que aproximadamente, como está la situación del café ahorita, se generan 600.000 empleos, es muy correcto los números que estás dando, porque actualmente hay 70.000 familias que tienen café, pues, y por ahí están los números. Si incrementáramos esas 50.000 hectáreas a 200.000, pasaríamos a 2.400.000 empleos. Y si fuera 250.000 hectáreas, 3 millones para las personas que están afuera. Muy importante eso de eliminar la cantidad de ministerios, así como está haciendo Milei en Argentina. Poner los más necesarios, un ministerio del comercio, y a través de los empresarios sería perfecto la idea que usted está dando. Rapidito con respecto a los costos y la demanda del café. Mira, acá en Venezuela los costos en anaquel del café está entre 8.5 y 9 dólares. Con ese margen al productor le da para ganarse algo, porque el costo de producción al productor está por arriba de 3 dólares por kilogramos de café, y se lo quieren pagar en menor a 3 dólares, menor a 2.5 dólares el kilogramo, ¿sí? Cuando tú llevas eso a costo de producción, el costo de la agroindustria y lo otro, el costo redondeado con el café tostado ya empacado está entre 5 y 6 dólares. Queda un margen de ganancia entre 6 dólares a 9 de 3 dólares. Esos 3 dólares se los quiere agarrar completo la agroindustria para no dejarle, pero ni siquiera medio dólar de ganancia al productor. Y es ahí donde lo está jodiendo. ¿Qué está pasando? Que la agroindustria está en manos todas de testaferros. Y entonces el mismo círculo vicioso dentro del Ministerio de Agricultura y Tierra. Bueno, nos vamos con el sorgo. Mira, era muy común cuando uno viajaba. Yo recuerdo cuando carajito, que cuando uno lo sacaban a viajar, uno se alegraba mucho y lo que hacía era mirar por la ventana durante todo el viaje. Y la cantidad de sorgo que se veía cuando uno atravesaba Portuguesa, Guárico,
Barinas y cualquier otro estado llanero del país era increíble. Y te puedo asegurar ahorita, si usted cruza toda Venezuela, difícilmente va a haber sorgo. Muy, pero muy poco el sembradío de sorgo. Te podría decir que antes se sembrarían a nivel nacional hasta 300.000 hectáreas de sorgo. Yo estoy seguro que en este momento no hay 5.000 hectáreas de sorgo por ahí, y los que lo deben sembrar deben ser pequeños productores por ahí para tratar de hacer alimento para el ganado. Es el silo. La siembra de sorgo está desaparecida, porque normalmente es que el productor ahorita está sembrando es prácticamente para medio comer, y si el maíz, y si el arroz, y si los otros cultivos no le dan y no le dan los costos, es por el matraqueo, por el malandreo de las instituciones, por eso, el mismo gobierno a través de las instituciones, llámese matraca, llámese el que da el crédito, llámese el que compra, llámese el que vende insumos, todos se están robando al productor y lo están tirando directamente a la quiebra. Entonces el productor es para medio sobrevivir, porque ahorita lo que están produciendo, vamos a decir que son prácticamente la gente de la tercera edad, que debería estar tranquilo, jubilado, pero como no tienen cómo comer, tienen que irse a sembrar lo poquito que tienen. Entonces están sembrando generalmente algo que les sirva para comer, y bueno, si lo joden en esos productos, en el sorgo, pues más rápido. Pero yo quiero que tú nos expliques por qué el sorgo es importante y por qué es necesario. Porque, ok, el sorgo no te lo comes tú, pero resulta que para tener una industria y tener gallinas, tener huevos, tener cerdos, tener ganado, tener cabras, tener ovejos, necesitas el sorgo. Quiero que me expliques un poco el componente del alimento y por qué el sorgo es tan importante en ese proceso de levante de los animales. Te copio. Automáticamente lo que tú dices es verdad. En un país donde queramos tener un buen desarrollo, el cultivo de sorgo forma algo demasiado fundamental, porque acá es donde hacen la mayor cantidad de alimento concentrado para cualquier tipo de animal, lo que acaba de decir, para cerdo y para otros tipos de cría. Entonces lo que tenemos que hacer es a través del vamos a pensar que vamos a salir de esta vaina. Entonces tenemos que estar con la siembra de sorgo, llevar esta vaina a unas 500.000 hectáreas de sorgo, y también por ahí generar empleos para las personas que están afuera. ¿Cuánta gente se necesita para cultivar 10 hectáreas de sorgo? Mira, para el sorgo ¿Se necesita más que el maíz o menos? No se necesita menos, el sorgo requiere menos cuidado. Incluso el sorgo se sembraba prácticamente cuando terminaba alguna cosecha de maíz, y lo otro, pues sembraban sorgo por ahí como para... El productor tenía el sorgo ahí como para no dejar, como para tener un extra por ahí. Esta es la palabra, palchimó. Es un cultivo de tercera que se sembraba por ahí. Claro, algunos que sí lo sembraban con fines industriales, pero el productor normal de maíz y arroz, el sorgo lo tenía, era ahí, palchimó. Bueno, pero insisto, si Venezuela se transforma en un productor de forraje, ¿cuánto debería ser la capacidad de siembra o cuánto deberíamos apuntar a sembrar en sorgo para las necesidades del mercado interno? Bueno, nosotros tenemos que apuntar a 1 millón de hectáreas de maíz, ya cayendo maduro mañana. 250.000 de café, 300.000 de sorgo, ¿sí? 500.000 de arroz, y así sucesivamente con los otros cultivos, los granos, las caraotas. Caraotas tenemos que apuntar. Tenemos grandes tierras para producir caraotas, y las mejores caraotas. Tenemos que apuntar a producir unas 100.000 hectáreas de caraotas. Y así otros Yo te pregunto, espérate. ¿Y cuánta gente se necesita para 1 hectárea de granos? Mira, promedio para 1 hectárea de grano, pues el mismo promedio del maíz. El que tiene menos es el sorgo. Pero en cuanto a la producción de arroz, lo mismo que estamos hablando de los empleos ahora. Para 1 hectárea, promedio entre 1 y 3 obreros. Con los indirectos se podría llegar a 5, pues, que fue los números que sacamos al inicio de la entrevista. Y cuando tú llevas a eso, si llegamos a 3 millones de hectáreas
entre todos los rubros que hemos hablado, saca la cuenta por ahí. 3 millones de empleos directos, 5 millones de empleos indirectos, porque por cada empleo directo se pueden generar 4 y 5 empleos indirectos, entonces ya tendríamos trabajo para más de 10 millones de venezolanos. Y no hace falta endeudar el país en 70.000 millones de dólares para reflotar una industria que en realidad nos llevó a la quiebra, que es la industria petrolera, para tener 20.000 empleos, porque yo creo que lo que hay que darle de comer es a 13 millones de empleos directos del comercio y la producción propia, y no seguir con la paja mental de que somos ricos porque hay petróleo. Eso, hay ricos en el gobierno, pero no, el país no es rico un coño. Bueno, don Carlos, nos queda 30 segundos, despídase por favor. Bueno, bastante agradecido con ustedes, y bueno, lo que hablamos ahorita de los 3 millones de hectáreas sembradas generan más de 10 millones de empleos, solo hasta el proceso donde termina el producto final, pero cuando empieza el proceso de la agroindustria genera más empleo. Aprovecho para darles las gracias, para mí fue un placer, el Gocho del WhatsApp, muy famoso, incluso he tenido el honor de que me confundan con usted, y yo le he dicho, no, todavía no llego para allá. Él es un señor muy estudiado, estudió en Harvard, muy famoso, pero bueno, me conformo con que me digan el amigo del Gocho del WhatsApp. Tiempo vencido, coleador, se nos acabó el tiempo. Un abrazo, don Carlos, que esté muy bien. Hasta luego. Bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una, a la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.